Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Ya estamos con nuevamente nuestro siguiente panel de este día miércoles. Les cuento primero que tiene que empezar su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que le esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con Paulina Bodanovich de la Fundación Horizonte Ciudadano. Paulina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Y también con José Francisco Lagos de Red Pública. ¿Cómo estás, José Francisco? Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no sé si es que vale la pena continuar con el tema o tienen algo que decir respecto de esta decisión pendiente que está dando vueltas ahí, que andan todos muy nerviosos sobre si es que se hace viable o no se hace viable mantener el calendario del 11 de abril para las elecciones o inevitablemente, según cómo están saliendo los resultados diarios de la pandemia, en una de esas hay que aplazarlas. José Francisco, ¿tú sabes algo de eso desde adentro del gobierno? O sea, lo que están haciendo ahora es tomar todas las medidas posibles para mantener la elección, pero hasta el momento se mantienen y creo que esa es la intención transversal. Yo creo que no solamente por los efectos sanitarios, sino que también políticos, conviene que el plebiscito sea ahora, siempre y cuando, bueno, vamos a estar siempre a la espera de cómo avance la pandemia. A mí me parece que las cuarentenas y algunas señales que han dado algunas comunas de ir disminuyendo los casos podría eventualmente permitir que se puedan hacer las elecciones el 10 y el 11. Y Paulina, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo has conversado? Mira, lo que uno debiera pensar es que las medidas sanitarias se aplican porque hay un estudio de atrás, y por lo tanto, si hay un índice de camas críticas disponibles, de velocidad de contagio, no, los términos técnicos no son esos tal vez, pero eso se tiene que decir si finalmente es posible desarrollar ciertas actividades. Por lo tanto el ingreso a clase, las elecciones, porque distinto es lo que uno quiere o piensa o que sería conveniente políticamente a lo que es la realidad sanitaria. Entonces yo creo que aquí la pandemia es una situación crítica, grave, que está de más ahondar en eso, y por lo tanto, si tú me preguntas si yo quisiera que se hagan las elecciones, por supuesto que quiero, porque creo que la democracia, y hay frases rimbombantes que han salido, la democracia no puede suspenderse, no sé. Yo creo que uno quiere que se pueda desarrollar el evento, pero otra cosa es si se puede y si en realidad vamos a tener la posibilidad de que la gente vaya a votar y de que sea un evento, digamos, donde con tranquilidad se pueda hacer. Entonces yo creo que hay que distinguir entre lo que es la parte política, que es el deseo o la futurología de decir, mire, si ahí en 2 semanas vamos a tener no sé qué índice. Yo creo que la medida, si se van a suspender las elecciones, cosa que no quisiera yo, se tome prontamente, porque hay que tener certeza. Ahora, eso crea un problema grave sobre todo, creo yo, para los alcaldes hoy día. Sí. Y alcaldesas. Sin duda. José Francisco, ¿tú has escuchado algo más? No, pero yo estoy de acuerdo con Paulina, que al final, claro, hay criterios sanitarios que tienen que primar, y además una cuestión que va a ser imposible ver, pero si es que hay una alta tasa de contagio, independientemente que vaya disminuyendo, ¿cuánto es la cantidad de personas que se restaron de ir a votar por el riesgo de contagiarse? Y eso obviamente tiene problemas democráticos. O sea, los mismos que pueden decir, oye, la democracia está primero, sí, es verdad, pero también hay que garantizar en paralelo que porque la democracia está primero, la mayor cantidad de personas participen sin miedo a que se puedan contagiar de coronavirus en ese día. A pesar de que la experiencia del plebiscito demostró que tomando las medidas necesarias podría no afectar sanitariamente un encuentro de este tipo. Sí, bueno, pero esa decisión yo tengo la impresión que debe tomarse
algo de tiempo, digamos, porque entiendo que manda la situación sanitaria, y la situación sanitaria está bastante compleja hoy día. Tú que eso probablemente lo conversaste o de alguna manera se vio cuando estuviste en el Ministerio de Salud, José Francisco, ¿cuánto tiempo antes para tomar una decisión de esta te parece que sea cívicamente responsable, digamos? O sea, yo creo que ya estamos atrasados para tomar esa decisión. A mí me parece que cuando se tomó adecuadamente fue la primera vez que se postergó el plebiscito, que se avisó con más de un mes de anticipación que se suspendía y al final se postergó todo el proceso entero, no solamente la elección misma. Acá ya tenemos algo que se ha ejecutado, una parte importante que se ha ejecutado, que son todas las campañas, y obviamente eso podría ser no solo un mal rato, sino que un problema grave para las personas que están participando del proceso electoral y además para la ciudadanía que ya ha sido como actor pasivo de las campañas. Pero a mí me parece que no hay periodo de tiempo como adecuado para tomar una decisión al respecto a esta altura, pero que yo estoy de acuerdo con que deben primar las medidas sanitarias a pesar de lo duro que pueda ser. Pero acá hay una diferencia radical entre lo que se vio tanto en las dos elecciones posteriores, la primera que se postergó y la que se vio después, la del 25 de octubre, es que no habíamos enfrentado esos momentos con tantos elementos distintos como ahora. Uno es la vacunación, sí, que se supone que empieza a surtir sus efectos propiamente tal el 15 de abril, por tanto ya eso es después de la elección. Y lo segundo es que antes, si bien habían algunas comunas en cuarentena para el momento del plebiscito, no era el porcentaje de población que hoy día hay en nuestro país, bajo cuarentena o bajo medidas restrictivas. Y eso son elementos que no permiten hacer comparable a una decisión de la otra. Por eso es tan difícil tomar la decisión, me parece. Sí. Hoy día hay una sesión del Senado que va a analizar este tema. Sí, así es verdad. Pero la verdad es que yo creo que, mira, la autoridad, así como los padres, madres, tenemos que darle seguridad a nuestros hijos respecto de ciertas cosas, la autoridad también está llamada a dar certeza, sobre todo en un momento en que, de tanta incerteza como en el que vivimos, incerteza económica, incerteza del contagio, etcétera. Por lo tanto, esta dilación no es buena. En segundo lugar, tenemos estas opiniones, como la de José Francisco, dice, mire, ya en realidad como que ya no hay tiempo, o sea, estamos condenados a lo inevitable, y eso, si finalmente la decisión es que se hagan las elecciones, que creo que debiera ser así, que el gobierno adopte todas las medidas, no solo en lo sanitario, yo creo que también aquí ha habido fallas graves en lo comunicacional. Hay campañas gratuitas que se pueden hacer por televisión, por todos los medios, para efectos de asuntos sanitarios. Entonces, ¿por qué no hay una campaña que diga, vamos a ir a votar, pero vamos a ir a votar en condiciones seguras, usted va a ir con la mascarilla, o sea, aunque sea reiterativo, también tiene que haber un apoyo, no, mire, vaya a votar, porque esa cosa así difusa, finalmente, puede llevar a que la gente que esté vacunada, por ejemplo, que va a ser la gente mayor, que además es la que siempre vota, vaya a votar tranquila. Pero otras personas, la población más joven, que ahora se ha visto que es la que está llenando la UCI, está llegando gente de menos de 40 años, se murió la semana pasada este médico de Chimbarongo de 31 años. Entonces, bueno, ¿cómo le damos también seguridad a toda la población? Y eso pasa por comunicar bien y decir, si usted va a votar, va a ir a votar en condiciones seguras, porque el gobierno adoptó las medidas que son estas, y además la elección va a ser en 2 días, por lo tanto vayan a votar en grupos separados. Yo creo que también tiene que haber algo de parte del gobierno que dé certeza y que dé ánimo de ir a votar. Y si no se van a hacer las elecciones, bueno, que hoy día se diga, estamos a 18 días, piensen ustedes lo que son los candidatos, las candidatas, que ya en esto no pueden ni siquiera hacer campaña, y los alcaldes y alcaldesas, ¿por qué los mencionaba yo? Con esto termino, Fernando. Porque ellos son las autoridades locales, son quienes conducen la crisis
a nivel local son quienes tienen a cargo el proceso de vacunación en los consultorios, en los colegios, tienen que estar pendientes del tema de la vacunación, de las entregas de auxilios económicos. Por lo tanto, es muy complejo tener a los alcaldes y alcaldesas fuera, porque por estar en campaña están fuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, vuelvan a tomar los cargos ahora, y quedan suspendidos y se alarga el periodo. Entonces, tiene una complejidad bastante grande, que en realidad estamos atrasados. Pero bueno, habrá que hacer una ley, de alguna forma habrá que salvar el tema, si es que esa es la decisión por motivos sanitarios. Pero esa decisión no nos puede tener en vilo. Quedan 18 días para las elecciones. Sí, ahora, siempre se ha hecho una asociación, José Francisco y Paulina, entre la posibilidad de confinar en cualquier forma, y sobre todo cuando es más severa, con las posibilidades que la gente tiene de tener tranquilidad económica mínima durante esos días. Eso fue la base de que se realizaran 2 retiros de 10% de las AFP, el que no se asociaba las ofertas y el apoyo del gobierno a una situación lo suficientemente conveniente, y por lo tanto se recurrió al primer retiro y el segundo retiro, que fue prácticamente lo mismo, pues esta vez gatillado por parte del gobierno. Ahora hay un tercer retiro donde Chile Vamos tiene una cantidad enorme de parlamentarios que están diciendo de que van a votar a favor, y por lo tanto vamos probablemente a chocar una vez más con el Tribunal Constitucional, José Francisco. Sí, bueno, yo creo que los incentivos están todos para aprobar un tercer retiro, porque en tiempos electorales complejos, inmolarse por una idea popular, no sé si ha sido algo tan común. Y además yo creo que, analizando la política pública misma, independientemente de los esfuerzos que haga el gobierno de apoyo social, estos 6.000 millones de dólares que anunció a política social, va a ser incomparable con lo que pueda generar un tercer retiro con la cantidad de recursos que se ven implicados. Y eso genera un problema también, que es que muchas veces lo que vaya a hacer el Estado, no solo ahora, sino que en cualquier momento posterior, siempre va a ser insuficiente respecto a esta caja de Pandora que ya abrimos. Y ese es el mayor problema de todo. O sea, hoy día se han retirado cerca de 34.000 millones de dólares que fueron directos a la economía, sacándose los 2 primeros retiros de los fondos. Eso equivale a la mitad de lo que gasta el Estado en todo el año. Es decir, ningún Estado en el mundo puede hacer política social con la mitad de lo que gasta. Y lamentablemente, yo creo que aquí lo que ha faltado es sincerar las visiones y cómo podemos transmitirle a la ciudadanía que en tiempos de crisis la función del Estado no es que las personas estén exactamente en la misma situación que estaban anteriormente a la crisis. La función del Estado es paliar los mayores efectos, los efectos más graves de la pandemia. Y esto a veces es difícil no solamente decirlo, sino que empatizar con las situaciones, porque a veces se producen problemas gravísimos. Se producen injusticias o a las personas les pega de manera distinta las crisis o la pandemia. Y yo creo que por eso es tan importante transparentar eso y no engañarnos con que la ayuda o todos los retiros que se pueden hacer es para mantener situaciones previas o arreglar problemas estructurales que venían previamente a las situaciones de emergencia. Y esto lo digo, por ejemplo, cuando uno ve que con los retiros se producen problemas que hay quiebre de stock, por ejemplo, en los autos nuevos o en los autos usados, o las compras navideñas aumentan 20% en relación al año anterior. Eso significa que hay ayuda que podría estar enfocándose en las personas que efectivamente lo están pasando mal y que esa plata se está usando para otras cosas. Y yo creo que transmitir eso requiere precisión quirúrgica y sobre todo responsabilidad de las personas que están a cargo, sobre todo de los políticos. Decir que esto de los retiros va a afectar a las pensiones y que todas las situaciones que se puedan hacer van a ser paliativos y no a resolver todos los problemas estructurales que tiene nuestro país, pasando la peor pandemia y la peor crisis económica de los últimos 100 años. Yo tengo la impresión, José Francisco, que eso todo el planeta lo sabe, ¿eh?
en particular en todos los gobiernos del mundo, digamos, te pueden dar mejores, más concretos, paliativos económicos para poder pasar la pandemia, pero nadie cree que eso se convierte, salvo en Chile, de repente hay voces así que son increíbles, que creen que básicamente se va a depender ad eternum del Estado a partir de ese momento. Yo a eso no me refiero, por ejemplo, a declaraciones, pero declaraciones de que, por ejemplo, que el retiro sirva para usar para gastarlo en cosas que son razonables. Si hay personas que, por ejemplo, han financiado tratamientos dentales o tratamientos de salud o han pagado sus deudas, que son gastos que está bien que se hagan. El problema es pretender resolverlos con mecanismos extraordinarios destinados a paliar una crisis. Y esa distinción no está tan cubierta, porque además es muy duro decirlo. Es duro decirlo que, en el fondo, intentar pagar deudas durante el peor momento de crisis con recursos que están destinados a paliar su efecto está mal económicamente. ¿Por qué? Porque un peso que se destina a eso es un peso que deja recibir a alguien que hoy día verdaderamente lo necesita, porque la crisis le está pegando más duro. Y eso es lo que yo creo que incluso en Chile Vamos no se transmite de la forma adecuada, y por tanto decir que siempre la ayuda estatal va a ser insuficiente y por tanto se necesita sacar un tercer retiro es un discurso que es más sencillo que el otro. Yo creo que el problema no es el discurso, José Francisco. O sea, me llama la atención que tú digas que está mal pagar las deudas, porque yo no sé si tú tienes deuda, pero cuando tú te atrasas en una deuda te vuelven loco en Chile. No te dejan tranquilo, no te dejan vivir. Te tapan a llamadas todo el día. Entonces, no es que la gente prefiera pagar las deudas. De partida, si uno adquiere una deuda, responsablemente la quiere pagar, ¿no? O sea, si yo me compro un auto, una casa o una tele, la quiero pagar, no la estoy comprando para quedarla debiendo. Pero en segundo lugar, mucha gente se quedó sin trabajo y no puede pagar. Y no puede pagar la farmacia, porque en Chile las farmacias se venden con crédito. Yo tomo un remedio que vale 30.000 pesos en la farmacia de cadena grande. Lo compro en la farmacia de mi barrio, vale 20.000 pesos. Vale 10.000 pesos menos, un tercio menos en una farmacia chica. Pero la gente tiene que comprar en la gran farmacia. ¿Por qué? Porque la gran farmacia le da crédito. Y cuando tú no le pagas a la gran farmacia, te llaman, te enloquecen, te mandan correos, Entonces, no es que la gente quiera pagar las deudas o prefiera pagar las deudas. La gente tiene que pagar las deudas, y en segundo lugar, el sistema no te ayuda, porque aquí no ha habido ninguna acción del Estado de decir, los bancos no van a cobrar. ¿Por qué? Porque tú, para postular a esta posibilidad de que el banco te prorrogue, te dé un nuevo crédito, porque el banco no te está haciendo un favor. Eso tampoco nadie lo dice. El banco no te hace un favor cuando tú le dejas de pagar los dividendos por X cantidad de meses. Lo que te hace es firmar un nuevo contrato con otra tasa mayor por esos 6 meses máximos que tú no tienes que pagar el dividendo. Por lo tanto, aquí nadie le está regalando nada a nadie. Los bancos están ganando más plata porque están chuteando la deuda con otra tasa. Las casas comerciales, me imagino, harán lo mismo. Por lo tanto, aquí no hay una ayuda a las clases medias, sobre todo. La gente que se quedó sin plata en la AFP es la gente que tenía menos plata, pero también es la gente que tiene más ayuda estatal. La clase media, dentro de la cual yo me cuento, no tenemos ninguna ayuda. Los colegios particulares siguen cobrando exactamente lo mismo. En el colegio de mis hijos bajaron, creo que un 3%. ¿Qué es un 3%? Entonces, y mi marido, por ejemplo, retiró su 10% y lo ha gastado en justamente pagar las deudas, etcétera. O sea, yo creo que no hay que hablar tan teóricamente, porque una cosa es el discurso y todo, pero otra cosa es cuando a uno no tiene las ayudas, y el gobierno efectivamente ha sido tacaño. ¿Y por qué ha sido tacaño? Porque hay espacio fiscal para poder dar ayudas directas a muchas más personas. Porque resulta que el que se quedó sin trabajo, el que era mini empresario y no tiene cómo ejercer su profesión hoy día o su empresa, ¿qué hace? Sí. Se gastó el 10%, pues. Seamos sinceros. Sí, y yo tengo la impresión, no sé si ustedes estarán de acuerdo, José Francisco y Paulina, yo tengo la impresión que aquí hay además un problema, si se quiere, de libertad personal. Si es que los fondos son de cada una de las personas y los fondos son autorizados para retirarse en un 10%,
¿Quién es el que viene a juzgar cómo se gastan esos fondos? Es que a la derecha le gusta la libertad económica para las empresas, pero no para la gente. Pero cuando se van a comprar una tele, la ministra del Trabajo dice, ay, se van a comprar tele. Sí, es que bueno, mi pregunta es si los fondos son de las personas, efectivamente. Y yo creo que un porcentaje muy alto de personas usa los fondos para regular y normalizar una situación probablemente de deuda que tiene. Pero si es que no fuera así, quisieran, en medio de la pandemia, porque están confinados, quisieran comprarse un televisor, ¿quién es alguien para juzgar lo que uno hace con su propia plata si es que no viola la ley? No, sí, a ver, yo, frente a ese argumento, a mí no me parece que uno pueda regular todo lo qué cosas se puede gastar o qué cosas no se puede gastar. Sí. Pero yo sinceraría el debate, en el sentido que si nosotros creemos que las personas pueden usar la plata para lo que quieran, entonces no se sigue que sea obligatorio ahorrar 10% de su sueldo, porque ahí ya está la restricción. Y si nosotros, si las personas siempre gastaran pensando mejor en su futuro, bueno, entonces no sería obligatorio ahorrar para nuestras pensiones, simplemente. ¿Por qué? Porque ahí primaría la libertad individual y dirían, oye, tú gastas la plata en lo que quieras, y si tú te ahorras para la pensión, va a tener, y si no, simplemente no va a tener. Convengamos una cosa, José Francisco, que la primera pregunta que tú planteaste sobre esta disquisición tiene una respuesta internacional, histórica, enorme, y todos los países lo hacen. La obligación de cotizar un porcentaje para guardarlo para las futuras jubilaciones está basado en que el Estado se protege a sí mismo. No es que haya se protege a sí mismo de que si es que las personas eventualmente gastan toda su plata y cuando llega a la vieja tienen que depender del Estado de ahí en adelante, finalmente licúas el Estado. Y por lo tanto, ese tipo de exigencia es equivalente a la exigencia de obligarte a ti a cuidarte de ti mismo poniéndote un cinturón de seguridad en el auto. ¿Por qué tengo que yo ser obligado por el Estado a protegerme de mí mismo? Bueno, entre otras cosas porque si es que no te proteges de ti mismo, el Estado tiene que gastar un montón de insumos en el hospital por los accidentes que tú provocaste y por las víctimas que probablemente vas a tener. Tiene que gastar una serie de platas que estaban destinadas a un montón de otras cosas, digamos. Y eso se entiende y la gente lo entiende perfectamente bien. Pero otra cosa es que a ti te digan, mira, si que tú vas a usar plata de tu fondo, bueno, úsala en A o B, pero no puedes usarla en C o en D. No, pero eso tiene sentido cuando sigue vigente el principio de lo que tú estabas señalando, de que es necesario que la gente aún tenga ahorrado para su jubilación. ¿Por qué? Porque esto ¿cómo se pudo evitar? Poniendo requisitos, por ejemplo, de disminución de ingresos frente a la pandemia. Y que no sea, porque, a ver, si a la gente no le pega todo igual la pandemia. Por ejemplo, hay empresas que han ganado más plata con la pandemia. Porque el retail, de hecho. Porque sus productos se hicieron más esenciales, porque, no sé, justo le dieron el palo al gato, se actualizaron más rápido y pudieron hacer delivery antes que el resto, etcétera. Ahora, cuando nosotros hacemos una regla que trata por igual a todos, independientemente de sus circunstancias, se pueden producir problemas. Y yo prefiero que, como los recursos son limitados, no solamente los recursos del Estado, sino que los de los fondos de pensiones también, yo prefiero que un peso esté mejor en quien realmente lo necesita en vez de alguien que no lo necesita. Y esas distinciones no son simplemente por un tecnicismo o una cuestión ideológica, es por justicia, porque los recursos son limitados y hay personas que verdaderamente lo están pasando mal. Y esas personas que lo están pasando mal, nosotros tenemos que ir a ayudarlas. Pero las personas que han tenido un poco más de suerte, que trabajan en algo esencial y le ha ido mejor, o que no le ha pegado la pandemia de forma tan dura como el resto, bueno, en las crisis nos va a pegar a todos, pero hay personas que está pegando más fuerte. Y por tanto hay que enfocar la ayuda en las personas que les pega más fuerte. Y eso no es simplemente que los problemas que tienen los que les va mejor sean menores, simplemente que hay otros
Los que les va mejor debería pagar los impuestos que corresponde por José Francisco y haber justicia tributaria. Y no distinguir, porque el que te va mejor también es la gente de clase media, los profesionales que no hemos podido trabajar. Entonces, yo te digo, el que le va mejor, eso queda entregado a la voluntad y a la libertad personal. Entonces, aquí hay un punto de fondo. Uno, el sistema de AFP con esto demostró que es un total fracaso y que no es un sistema de seguridad social. Tú, cuando seas viejo, o yo, no vamos a tener una pensión que nos permita vivir. Por lo tanto, este sistema fracasó. Lo segundo, que el discurso de la derecha de la libertad individual y económica es un discurso porque a la hora de los que hubo quieren tener una economía dirigida, quieren que los pobres compren lo que se estima esencial, y no es esencial para un pobre tener tele, según la ministra del Trabajo. Entonces yo creo que o la plata es de los chilenos o no es de los chilenos, pero no esta mezcla, y lo que sí está comprobado es que esa gente que tenía la plata y que se la acabó, que son más de 3 millones de personas, igual no iba a tener una pensión digna, iba a tener una pensión asistencial. Por lo tanto, el sistema fracasó, porque hay un 40% de la población que queda bajo la línea de pobreza en una eventual jubilación. Oye, está bien entretenido. Uy, qué bueno que volvieron ustedes, muchachos. Está entretenido. Sigamos conversando la próxima semana porque van a haber probablemente novedades, José Francisco, si tú tienes razón en que estamos ya bien atrasados para tomar la decisión de eventualmente posponer o tomar medidas especiales para las elecciones. Lo vamos a saber probablemente en los próximos días y sería bueno volver a juntarnos a conversar de aquello. Gracias, Paulina. Gracias, José Francisco. Cuídense. Gracias, muchas Fernando. gracias. Muy bien, Paulina. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.